Macromoléculas, causa de discrepancia bioquímica clínica. Hoy vamos a hablar de macromoléculas formadas por hormonas proteicas que se unen a otras proteínas plasmáticas, fundamentalmente albúmina y inmunoglobulinas, para formar complejos de alto peso molecular, sin actividad biológica, con un clearance disminuido, una mayor vida media, y los inmunoensayos tienen diferente capacidad para detectarlas. Resultados falsamente elevados o falsamente bajos debido a una interferencia endógena son un riesgo para el paciente, porque no son detectados por el control de calidad interno, son reproducibles en el sistema de medición, frecuentemente tienen valores admisibles, pero por suerte son relativamente raros. Mi pregunta o mi duda es si las macromoléculas constituyen una interferencia endógena o en realidad es una discrepancia entre la actividad biológica de la hormona que queremos medir y la inmunoreactividad del inmunensayo que utilizamos para su medición. La estrella de las macromoléculas es la macroprolactina. En el año 92, Satori demostró la presencia de autoanticuerpos antiprolactina en 5 pacientes con hiperprolactinemia idiopática. Años más tarde, presenta un trabajo donde hace los estudios de bioactividad y de clearance del complejo prolactina-inmunoglobulina y define que estos anticuerpos, estos autoanticuerpos son la causa de la hiperprolactinemia sintomática. Hoy sabemos que la macroprolactina es un complejo con el IgG que tiene un peso molecular de 150 kilodalton, que la prevalencia se estima entre un 10 y un 26% en pacientes con hiperprolactinemia y en un 3,7% en la población general. Esa presencia de hiperprolactinemia con macroprola probablemente se debe a un clearance más lento, una vida media más prolongada. En este primer trabajo hace la cromatografía donde se describe perfectamente la forma nativa de 23 kilodalton y el pico del complejo prolactina IgG de 150 kilodalton. Otros trabajos de Shimatsu y Hattori nos muestran que haciendo el screening con precipitación con PEG hay un 3,7 de individuos normales que presentan macroprolactina. Y también que la macroprolactina no hay diferencia significativa entre sexos. Se desconocen los mecanismos involucrados de la producción de estos autoanticuerpos. Puede ser susceptibilidad genética, factores ambientales, cambios en la molécula de prolactina que aumentaría la antigenicidad, por ejemplo, la modificación post-traducción como es la fosforilación. La IgG4 es el subtipo predominante de los anticuerpos antiprolactina y sabemos que este switch de IgG1 y IgG4 ocurre en respuesta a una repetida exposición a un antígeno. Pasaron 30 años desde que Hattori describió la macroprolactina. Hoy la consideramos una determinación habitual en el laboratorio de endocrinología, pero quedan muchas cosas para seguir puliendo, como lo que presenta este grupo de Barcelona, que publica a principios de este año este documento con el objetivo de establecer la estrategia de screening de macroprolactina con PEG y llegar a un consenso que estandarice el informe de los resultados de prolactina tras la precipitación con PEG. Hagamos un breve repaso de cuál es la estrategia para detectar la presencia de macromoléculas. En primer lugar, pruebas bioquímicas adicionales o complementarias que nos haga pensar en las macromoléculas, comparación de métodos, protocolos de dilución,
protocolos de precipitación con polietilenglicol, proteína A cefarosa, proteína G, y el que va a ser la identificación de la macromolécula es la cromatografía. En primer lugar, le traigo este trabajo donde estos autores describen una interferencia de inmunoglobulina, uno debido a una macro-TSH y otro a la presencia de anticuerpos heterófilos. El primer caso es un femenino de 24 años que sin tener antecedentes así llamativos, concurre al laboratorio y tiene un perfil de un FSH de 78,9 con un LH de 11,1. Estradiol bajo, y como tenía ciclos menstruales conservados, no hay ninguna intervención y hace el seguimiento para controlar. En el periodo de control, esta mujer se embaraza, tiene un aborto normal, espontáneo, y un segundo embarazo con nacimiento. Durante los 2 embarazos se les mide el FSH y se ve que llega a niveles no detectables como en un embarazo normal, pero más tardíamente. El segundo caso es un masculino de 16 años con antecedentes de una leucemia linfoblástica con irradiación en la zona genital, que presenta un patrón, un valor de FSH mayor de 170 con un LH de 37 y un atesto bajo, un hipogonadismo hipergonadotrófico. Se hace en ambos casos comparación de métodos con diferentes plataformas, se hace la precipitación con PEG, con proteína G, y se investiga la presencia de anticuerpos heterófilos. Como dijimos anteriormente, la que confirma la presencia de anticuerpos heterófilos y la macro-FSH es la cromatografía. En el panel de arriba vemos, este es el perfil del primer caso, le sigue el perfil del segundo caso, y este es el grupo control, que es el suero de mujeres menopáusicas. Cuando se le incuba con proteína G, que precipita las inmunoglobulinas, vemos que los 2 sueros tienen el mismo perfil que el grupo control. En el panel inferior, las muestras se preincuban con urea, que produce la disociación del complejo antígeno-anticuerpo. Y podemos ver la curva del primer caso, donde se ve el pico de la IgG con el pico de la FSH, y sin cambios en el caso 2. Por lo cual, el primer caso se debe a la presencia de un macro-TSH y el segundo a la presencia de anticuerpos heterófilos. Otra macromolécula de interés ha sido la macrocalcitonina. Este trabajo fue publicado por el grupo del Dr. Veigas de la Universidad de San Pablo, Brasil. La calcitonina es un marcador sensible del carcinoma medular de tiroides que se usa para el diagnóstico y seguimiento post-tiroidectomía. En este caso, a ellos les llegan estos pacientes que han sido operados de tiroides, el primer caso por un bocio multinodular, y en un nódulo aislado le detectan la histopatología como un cáncer medular. Post 7 años de tratamiento, con calcitonina y a imágenes nada significativas, presentan valores aumentados. En los otros 2 casos, y que son seguidos por un periodo importante, casi 3 años, y los valores oscilan entre 138 y 263. Los otros 2 casos corresponden a pacientes con presentada mutación de red, sin evidencia de hiperpara ni feocromocitoma, que no tenían postquirúrgico, no tenían ninguna evidencia de enfermedad, pero que sus valores de calcitonina eran entre 30 y 40 y persistían a lo largo del tiempo, casi en un seguimiento de 3 años. Se hace un estudio para analizar la interferencia de los inmunoensayos y se se enrolan 14 pacientes con cáncer medular de tiroides activo. Como podemos ver en estos primeros
en estos 3 pacientes, tenemos que tiene un estatus de enfermedad solamente bioquímico, que cuando se mide la calcitonina post-PEG tiene muy baja recuperación, mientras que los otros pacientes tienen valores mucho más elevados de calcitonina en general y una mayor recuperación. Vamos a la cromatografía, podemos ver en el panel de arriba el control, 2 pacientes con cáncer medular de tiroides metastásico y la cromatografía de nuestros 3 pacientes. Estos autores dicen que a pesar de no conocer la etiología y la frecuencia de la presencia de macro-TSH, este descubrimiento, este hallazgo puede redefinir el manejo de los pacientes con cáncer medular de tiroides y que se debe sospechar la presencia de la macrocalcitonina solo en un ligero incremento de la calcitonina. Y esto es importante que lo conozcan los médicos para evitar procedimientos diagnósticos innecesarios como tratamientos innecesarios. Ahora sí, vamos a otra macromolécula como es la macro-TSH, que nos interesa porque a diferencia de la calcitonina, esta es una hormona que medimos habitualmente en nuestro laboratorio. Los pacientes con macro-TSH presentan niveles elevados, con niveles de hormonas tiroideas normales, mimetizando un hipotiroidismo subclínico. Es un complejo formado por la inmunoglobulina unida TSH y Kegami dijo que las modificaciones posttraduccionales como la glicosilación de TSH permite formar el complejo de macro-TSH con la unión a inmunoglobulinas y albúmina. Método de confirmación en la cromatografía, y algunos autores sugieren que habría que investigar la presencia de macro-TSH cuando a toda TSH mayor de 10, mientras que Hattori sugiere el screening de macro-TSH en mujeres en edad fértiles, las cuales son medicadas en el hipotiroidismo subclínico cuando están en búsqueda de enfermedad. Vamos a los casos clínicos. Este primer caso que les traigo, vuelvo a repetir, son todos bibliográficos, es porque realmente se convierte en un hallazgo, ya que el paciente ingresa al hospital por una fractura de cabeza de fémur posterior de un síncope cardíaco. El paciente tenía antecedentes de enfermedad cardíaca con medicación, pero como se le observa una bradicardia, a pesar que se le podía ser atribuida a la patología de base y al tratamiento, se solicita el test de función tiroidea para excluir un hipotiroidismo. El paciente se presentaba clínicamente eutiroideo, sin antecedentes personales ni familiares de enfermedad tiroidea o desórdenes autoinmunes. El laboratorio informa una TSH de 232 miliunidades por litro con una T4 libre normal, medido por un vitros. ¿Cuáles son los procedimientos para identificar un posible falso positivo de TSH? Comparación método con otro equipo, el protocolos de dilución, precipitación con PEG, la presencia de anticuerpos heterófilos, incubar con pacientes con suero de paciente hipotiroideo y la cromatografía. Como puede verse acá, en la cromatografía, la curva de abajo corresponde a la muestra del paciente, donde está el pico de la macro TSH, y la curva de arriba es el suero con el agregado del suero del paciente hipotiroideo. Y se puede ver el pico de la macro TSH junto al pico de la TSH nativa. Este trabajo que les traigo, lo traigo porque está recientemente
publicado este año desde el Journal Europeo de Tiroides, y ellos hacen hincapié es que el perfil bioquímico mimetiza el hipotiroidismo subclínico que puede conducir al inapropiado tratamiento con levotiroxina. Presentan a un caso de un hombre de 29 años con una TSH de 148, con hormonas tiroides normales, tiene la presencia de clínicamente eutiroideo y igualmente se lo medica con levotiroxina. A medida que hasta llegando a dosis de más de 150 gramos por día. Se produce un descenso de los valores de la TSH, a la vez que aumentan los valores de T4, pero aproximadamente en la semana 28, el paciente presenta clínica y síntomas de hipertiroidismo, lo cual se suspende la medicación. En ese momento se confirma la presencia de una macro TSH por los métodos que venimos, procedimientos analíticos que describimos. Acá se muestra el perfil de dilución y, por supuesto, la cromatografía donde se hallan el pico de la macro TSH. Por último, les traigo este caso de un complejo TSH inmunoglobulina G, donde ante el hallazgo del screening neonatal de una TSH de 213 medidos por un Delfia, se pide una segunda muestra, una muestra venosa, que se mide a través de Roche, el EXIS, y tiene una TSH 826 con una T4 normal. En ese momento, sospechándose que podría ser una interferencia, se evalúa el suero materno encontrando un perfil similar, una TSH de 287 con una T4 normal. Se hacen los protocolos de comparación de métodos en el suero materno y al niño se lo sigue con una segunda muestra el día 14, donde se ve un marcado descenso, y a los 3 meses todavía persistían valores de TSH mayores de 100. Lo que es importante es ver que este complejo, el macro TSH con inmunoglobulina G, atraviesa placenta. Y la recomendación de estos autores es que al momento de interpretar los resultados del screening y en el seguimiento habría que evaluar el estatus tiroideo materno. Bueno, estos autores publican este caso en el Clinical Chemistry con la cromatografía correspondiente. Tenemos la TSH nativa con la de los puntos blancos es del neonato y la de los puntos es de la madre. Hattori y Shimatsu, hace unos años, pocos años, publican este trabajo donde 1.900 pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, 785 hombres y 100.116 mujeres, se le hace un cribado con polietilenglicol. En ellos separan 174 pacientes que tenían una recuperación de mayor del 75%, de los cuales les realizan las cromatografías y ven que 15 de ellos presentaban macro TSH. Las tablas presentan las características clínicas y bioquímicas de los pacientes, tenían un promedio de 62,4 años, mayor predominio de masculino que femenino, tenían un valor de T4 libre normal de 112 más menos 17. Es interesante ver el valor de TSH. De los 15 pacientes, 10 tenían TSH por debajo de menores a 8,77, 4 entre 14 y 34, y solo uno de ellos tenían valores altamente altos, 438. Midiendo la TSH
en el sobrenadante de la precipitación por P, que sería la TSH libre, tenía un promedio de 1,31. Y el promedio de la macro TSH era 89,2. A estos 15 pacientes se les mide la TSH a través de un EIA, que es un ELISA in-house, y por 3 plataformas automatizadas, Elexis, Centauro y Architect. Como puede verse, la Elexis es la que tiene mayor inmunoreactividad, seguida de el ELISA, y los que tienen menos reactividad es los grupos Centauro y el Architect. Bueno, para terminar, con el caso de la macro TSH, recientemente, en mayo de este año, se publica este trabajo donde los autores describen una macromolécula debido a la inmunoglobulina A unidad TSH. Esto ya había sido descrito también para la prolactina, y este es el primer caso que está en la literatura. Es un masculino de 68 años con un hipotiroidismo subclínico que concurre al hospital para su evaluación, tiene una TSH de 36,6 con una T4 libre normal, y se sospecha una dieta con exceso de yodo, y se hace otro laboratorio post-dieta restrictiva en yodo. Acá, lamentablemente, muy bien no se ve, pero lo importante de este caso es que, dado que la precipitación por PEG y la precipitación con proteína G, es decir, obtienen resultados similares al grupo control, se decide hacer una precipitación con jacalina, que es un alfa de galactosa que une a la proteína de la lecitina y que une específicamente a la inmunoglobulina A y a la inmunoglobulina A secretora. La cromatografía es otra vez el que identifica, le pone el sello al macrocomplejo. En este panel es una cromatografía normal con los picos de las inmunoglobulinas y la pica de TSH nativa, y en este caso se puede observar que este es el suelo del paciente donde tiene el pico de la TSH unida a la IgA. Y también este es otro procedimiento interesante donde se ve que cuando se hace la dilución con un solvente que tiene un pH ligeramente alcalino, el pico aparece a los 25 minutos, y cuando se diluye con un solvente con un pH ácido, se produce la disociación del complejo IgA-TSH y se ve el pico de la TSH nativa. Bueno, este trabajo lo traje porque, como la charla era interferencias, causas y consecuencias, vamos a ver cuáles son las consecuencias de estas interferencias en la función tiroidea. En este trabajo hacen referencia a todas las interferencias por streptavidina, por la presencia de biotina, por la presencia de anticuerpos heterófilos o por los anticuerpos antirrutenios, que son típicos de una sola de las plataformas, y de las macro TSH. Hacen una búsqueda, una revisión de la literatura, y ven que para la macro TSH observan que hay publicaciones desde el año 1980 hasta el 2015 de Hattori, y que las consecuencias clínicas de del hallazgo de estas macro TSH son, por ejemplo, en el caso del grupo de Veroche, de 3 pacientes con macro TSH, a 2 lo medicaron con levotiroxina, y en el grupo que describe Hattori en el 2015, de 11 pacientes con macro TSH, a 6 lo medicaron con levotiroxina. Esta figura me pareció muy didáctica,
donde incluye todos los tipos de interferencias de los test de TSH, y se ve que en el 50% de las del 50% de las interferencias detectadas tuvieron como consecuencia en un 37% la medicación con levotiroxina, ¿no? Y esto me parece que es para tener en cuenta. Bueno, para dejar tranquilos a los endocrinólogos, los cardiólogos también tienen la macrotroponina. Así que también los bioquímicos no nos perdemos una. Consideraciones finales. Debemos sospechar la presencia de macromoléculas ante las discrepancias en perfiles bioquímicos, con los resultados anteriores de los pacientes, con la historia clínica del paciente. En el laboratorio clínico tenemos herramientas para inferir la presencia de macromoléculas, aunque quizás no podamos identificarlas, ya que difícilmente tengamos acceso a una cromatografía. Es fundamental la comunicación médico-bioquímico para disminuir el riesgo de procedimientos inadecuados, y es responsabilidad del laboratorio informar la presencia de una interferencia. Seguramente en un futuro, como ocurrió con la prolactina, los fabricantes de inmunoensayos van a mejorar sus ensayos para evitar el reconocimiento de estas formas y mejorar la concordancia entre inmunoreactividad y actividad biológica.